Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte un revisado completo a esta GoPro Hero 11 Black. En este video quiero mostrarte unboxing para ver qué trae la caja, ya que este es el combo que viene con varios accesorios e inclusive te mandan una memoria. Fíjate donde tengo una memoria de 32 GB. Luego de esto voy a hablarte un poco de las características y al final voy al aire libre. Voy a someter esta cámara a duras pruebas. Estar probando el Hyper Smooth, que es lo último que hay en cuanto a estabilización de imagen. Y al final voy a darte mi veredicto final y voy a decirte si este producto vale la pena. Así que vamos allá. Y de una vez voy con el unboxing. Voy a darle por aquí. Aquí estoy con el machete a sarta vieja. Y la voy a dar. Ustedes saben que yo soy malísimo haciendo unboxing. Fíjate donde ya rompí este papel. Así que si tengo que regresarla, ya ustedes saben que ahí me fregué. Viene con este pequeño, ¿verdad? Esto es como un detalle, papel plástico. Y aquí encima colocaron la memoria. Nada, aquí está la memoria micro SD de 32 GB. Y aquí tenemos algo que yo quería y era un estuche. Yo tengo por ahí la GoPro Hero Black 8 y esa la verdad es que tengo un dolor de cabeza porque no tiene el estuche. Sin embargo, en esta ocasión decidí irme con la que viene con este combo porque incluía el estuche y esto es algo que yo en lo personal lo voy a agradecer. Para nosotros abrir la cámara es muy fácil. Simplemente vienes aquí abajo, tiras de este pequeño, ¿verdad? De este pequeño sujetador, le das hacia abajo y listo. Ya vas a poder sacar la cámara sin mayor problema. Lo abres de aquí, lo abres acá y miren qué chulada, chicos. Me incluyeron esta. La caja la voy a poner aquí a un lado y me encantó que este combo traiga su estuche. De esta manera yo voy a tener la cámara siempre asegurada o organizada y me encanta. Vamos a ver qué trae el estuche rápidamente porque voy a explicarte un poco aquí de las características y luego voy a decirte si vale la pena pagar este dinero por una GoPro como esta. De entrada me encuentro con este soporte, vamos a llamarle así, un palo como un soporte para nosotros sujetar la cámara en caso de que tú quieres hacerte, ¿verdad?, selfie o grabarte tú mismo, pues este palo estaría brutal. Viene también acolchado, esto se agradece, esto es en caso de que tú vayas a hacer una jornada larga de grabación, pues ya sabes que este palo está súper bien. No le veo mayor, ¿verdad? No hace nada, no se abre, no se extiende. Me hubiese gustado que se extendiese y que fuese como una especie de palo de selfie, pero la verdad es que está bien. También viene con este sujetador para nosotros, ¿verdad? Cuando tengamos la cámara montada, pues lógicamente la sujetamos así y nos aseguramos de que no se vaya a caer. Esto es lo primero que tenemos. Ahora voy a seguir mostrando. Esto es una pechera. No sé cómo le llaman en tu país a esto. Mira, viene con esta goma. Es bueno que la conserven para nosotros volver, ¿verdad? Una vez que ya tú dejes de usarlo, pues lógicamente le pones la gomita y lo guardas de esa manera en el estuche. La verdad es que me encanta. Fíjate aquí. Esto es para cuando tú estás, ¿verdad?, montando moto. No, perdonen. Este es el que va en la cabeza. Perdonen, yo pensaba que este era el que iba aquí en el pecho. Sino este es el que va en la cabeza para cuando tú quieras grabar en primera persona. Y este es uno de mis accesorios favoritos. Me encanta grabar en primera persona. Y de hecho, cuando salga a hacer las pruebas ¿verdad?, de la estabilización de imagen y la calidad de video, ya que viene con unas características a nivel de video muy buenas. Y me encanta cómo desarrollaron. GoPro se caracteriza por hacer cámaras con buena estabilización de imagen, que hasta vamos ya por la generación 5. Así que me llamó muchísimo la atención esta
por eso, porque me encanta la estabilización de imagen. También tiene aquí otro accesorio, ¿verdad? Para nosotros colocarlo donde nosotros queramos, ¿no? Tiene este pequeño adaptador. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Viene con otros adaptadores. Lo bueno de tú comprar una GoPro Hero 9, 10 y 11 es que los accesorios son compatibles. La mayoría de accesorios que tú tengas, si vienes de la generación pasada, pues vas a tener el problema dado a que los accesorios son compatibles entre uno y otro. Aquí hay otro accesorio. Tenemos aquí otro más con la cinta adhesiva 3M. Esto me gusta para nosotros fijarla en un auto. Buenísimo esto. También tenemos 2 baterías en vez de una. Esto me gustó mucho porque este combo te trae una batería extra y de esta manera pues no vas a tener que comprar una batería. Porque el que se compra una GoPro nueva es casi seguro que va a tener que invertir, si no compra este combo, una batería adicional y una memoria de más capacidad. 32 GB no es nada. Voy a sacar el plato fuerte. No, aquí está. Bueno, hay más accesorios. Aquí está el cable de USB tipo A USB tipo C. Este es el cable estándar para nosotros pasar los datos. Aquí hay más tornillos para nosotros sujetar los diferentes accesorios. Y por último tenemos el plato fuerte, la cámara. A ver si puedo sacarla. Cógelo, espérate. Y ahí está. Ya no hay nada más en el estuche. Recomiendo que si te compras este combo, pues no botes esto, porque de esta manera tú vas a poder guardarla justamente como llega. De esta manera. Así que estos cartones para mí no es basura, porque de esta forma yo voy a poder guardar los accesorios. Una vez que deje de usarla, pues vengo y lo guardo de esta manera. ¿Qué más es esto? Aquí está, ¿verdad? La guía de inicio rápido. Recuerda que tú lo puedes sincronizar con tu teléfono, ya sea con Android o con iOS. También vas a poder tener una copia de seguridad en la nube. Si te metes al plan que tiene GoPro, pues vas a tener totalmente, ¿verdad?, almacenamiento en la nube sin ningún problema. Esto está bajo una suscripción, pero de esta manera te vas a asegurar de que lo que tú firmes, lo que tú grabes, no se pierda. Así que es bueno que lo sepan. Y aquí está manual y guía de usuario. Viene aquí. La verdad es que el estuche se agradece y cabe destacar que este estuche solo en la tienda vale unos $50. Solo el estuche. La batería, si mal no recuerdo, una batería adicional cuesta unos 30 a 40 dólares. Y si tú te pones a sumarte, vas a dar cuenta de que es mejor comprarte el combo, porque vas a ahorrar dinero y ya vas a tener todo lo que tú necesitas para poner a funcionar tu GoPro. Ahora voy a sacar los plásticos. Wow, me encanta. Yo estoy dando el salto de la 8, porque la 8 lamentablemente tiene una pantalla aquí adelante, pero tú no puedes verte cuando estás haciendo selfie o cuando te estás grabando tú mismo. Esa pantallita que tiene la generación 8 lamentablemente no se puede grabar, y eso era algo que a mí me hacía mucha falta. Es una cámara muy buena y, para ser honesto con ustedes, me estoy cambiando de la 8 a esta. Es más por ese simple detalle de que no puedo verme cuando yo estoy grabando de frente. Vamos ahora a quitarle los plásticos por aquí. Y bueno, me encanta, chicos. Y qué gran detalle de que dejaran el mismo diseño, para que de esta manera tú no tengas que tener que comprar accesorio adicional. Recuerda que la lente es impermeable. Cuando tú estás bajo del agua, esto no se moja. Me encanta porque de esta manera, cuando tú estás filmando debajo del agua, pues no va, las gotitas de agua o el agua en sí no te va a dañar una toma. Así que esto también se agradece de que venga con esto impermeable. También es bueno que sepa que este lente se puede quitar. También aquí tú puedes colocar algunos filtros. Y yo creo que ya la mayoría de ustedes conocen las características de esta GoPro. Voy a encenderla. Déjame quitarle aquí esta tiene una pegatina. A ver. Aquí me está diciendo que tengo que actualizarla. Y aquí está. Le quité la otra pegatina. Aquí están las típicas paletitas para nosotros montarla en la mayoría de accesorios.
Para extraer la batería, simplemente tiras este gancho que está aquí, lo empujas hacia arriba y abres. Es más sencillo de ahí, no nos la pueden poner. Colocamos la batería, la aseguramos bien y cerramos. Siempre asegúrate de que cierre bien en caso de que tú la vayas a sumergir en el agua, de que todas las tapas estén bien cerradas. Sube muy rápido. Fíjate ahí donde está el logo de GoPro. Esta es la Hero Black 11 y está en diferentes idiomas. La pantalla me gusta. Wow. De entrada debo decirte que esta pantalla responde pero con mucho mejor que la pantalla de la 8. Mientras va subiendo aquí el sistema, bueno, me está pidiendo la memoria. Déjame colocarle la memoria. Bueno, ya la ensamblé. Ahora vamos a la dura prueba. Voy al aire libre para probarla y que ustedes puedan ver qué tan buena es esta cámara. Mientras tanto, sigo hablándote un poco de las características. Esta viene con USB tipo C. Se agradece porque a través de este puerto vas a poder recargar la cámara. También vas a poder sincronizarla con cualquier PC, ya sea una laptop de Apple o ya sea, ¿verdad?, con el sistema operativo Windows. A través de ahí vas a poder sincronizarlo por el puerto USB-C. También si quieres usarla como webcam, este puerto admite esta tecnología. En caso de que tú quieras usar esta GoPro Hero Black 11 como webcam, pues puedes hacerlo, no pasa nada. También quiero resaltar un punto interesante y es la calidad de imagen. GoPro lo hizo de nuevo, ya que este viene con video cinematográfico y graba en resolución máxima de 5.3K a 60 fotogramas por segundo y en resoluciones de 2.7K graba a un máximo de 240 imágenes por segundo. En cuanto a la fotografía, está brutal, ya que vas a poder aprovechar todo el potencial de este sensor de 27 megapíxeles y de esta manera vas a tener un rango completo de la fotografía y van a salir con unas imágenes súper increíbles. En cuanto a la estabilización de imagen, como dije al inicio del video, este viene con Hyper Smooth 5.0, que es lo último que tiene GoPro en cuanto a estabilización de imagen. Fíjense ahí donde estoy haciendo esa prueba, ahí estoy corriendo con el Hyper Smooth activado y fíjense que parece que yo llevo como que si yo estuviese un gym bar en mis manos, ya que la estabilización de imagen es súper estabilizada y creo que esto es un punto que tenemos que darle a la gente de GoPro porque hacen estas cámaras con una gran potencia en cuanto a la estabilización de imagen. Quiero hablarte también de la resistencia al agua. Tenemos una certificación de que soporta hasta 33 metros debajo del agua y así que si tú quieres darte un baño con esta cámara, pues no pasa nada porque puedes ir a la playa, puedes ir a la piscina y ustedes saben que también dado a que ya hemos probado las generaciones pasadas, yo nunca he tenido problema de que una cámara de GoPro se me haya arruinado por agua. Sí, si bien es cierto que asegúrate siempre de, ¿verdad?, cerrar bien las tapas para que no vayas a tener un accidente y de esta manera tu cámara no se vaya a dañar. También cabe de resaltar que esta viene con una batería con una capacidad total de 1760 miliamperios. Realmente vale la pena. Si nosotros tenemos la generación 8 o 9, valdría la pena dar el salto a la versión 11. Así que suscríbete a este canal. En este video te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.